que te permiten estar un paso, ¿no?, del Mundial y seguía con las jugadas preparadas. Está bien el laboratorio. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol, sí, sudamericano, americano, de todo el continente, como ustedes ya lo saben. Seguimos con el premundial de CONCACAF Sub-17, seguimos analizando, resumiendo, reaccionando octavos de final. En este caso, hoy le toca en este turno hablar en este encuentro de estas dos selecciones para saber quién pasa a cuartos de final entre Honduras y Bermudas, y Honduras en este caso, para poder saber quién va a cuartos de final, quién sigue en carrera y quién está a un paso de clasificar al Mundial de este mismo año a nivel Sub-17. Así que, sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, suscríbanse al canal, muy pero muy importante que lo hagan, acá abajo con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Dato muy importante, Honduras viene con ritmo, Honduras viene de la fase de grupos, mientras que Bermudas se acaba de sumar en esta clasificación que había tenido ventaja desde antes, y aquí obviamente lo vamos a estar analizando. Así que vayamos con todo, Honduras-Bermudas, Bermudas-Honduras, octavos de final, premundial, CONCACAF Sub-17. Salían los equipos a poder presentarse en estos octavos de final. Honduras con un paso muy firme, 9 de 9, sin desperdiciar absolutamente nada, y hasta incluso dándose el lujo de hacer rotar a sus jugadores, ¿no?, de darles descanso. Ahí tenemos la formación por un lado de Honduras, que trata de buscar lo suyo con el equipo titular, no como con Haití, que dio algún tipo de recambio, y el de Bermuda, o por lo menos Bermudas también, pero bueno, yo le decía Bermudas, está bien, Bermuda. Aquí tenemos el inicio del partido, arrancaba Honduras, sí, como era de esperarse, con una Bermuda quizás un poquito más pasiva, un poquito menos activa que la H, o que la mini H, mejor dicho, esta porque es Sub-17, proponiendo más allá de algún que otro aproximamiento, alguna que otra llegada aislada. Acá vemos que empezó un poco brusco el tema de la mini H, porque tenían un poco quizás, creo yo, la ambición de querer ganar, de querer estar arriba en el partido rápido, con algún que otro tipo de desesperación normal, ¿no?, del juego, de que Honduras se sabía superior a Bermuda. Aquí vemos intento de jugada preparada, pero bueno, no se terminó dando lamentablemente, y aquí es lo que volvía a explicar, ¿no?, de este aceleramiento por Honduras. Está bien, ¿no?, la ambición de querer ganar, pero bueno, Jonathan Bueso innecesariamente se llevaba una amarilla por una presión que estaba bien hecha, bien aplicada, pero bueno, no se daba. Aquí sí, el primer gol, llegaba tranquila mini H, que llega Russell Cruz. Sí, Russell Cruz pone de cabeza, pelota parada clave para Honduras, y marcando la mini H el 1-0, ya a los 20 minutos, sacándose de encima la presión, sabiéndose superior a Bermuda, encontrando la diferencia, encontrando el primer gol para la selección de Honduras, queriendo avanzar a los cuartos de final que te permiten estar un paso, ¿no?, del Mundial, y seguía con las jugadas preparadas. Está bien el laboratorio y las carencias, más allá del premio, yo creo, de la pelota parada. Munguía encuentra con otro remate, otra jugada preparada de Honduras, ¿no?, desde la pelota parada. Ojo con eso, ojo con Honduras. Sin embargo, hay un error grosero del arquero de Bermuda, groserísimo, que no puede pararla, ahí lo consolan, está muy bien, hay que consolarlo. Es un chico de no más de 17 años, a ver, hay que saberlo entender. Pero bueno, un error que no suele pasar muy, pero muy seguido, y marcaba el 2-0 Munguía, otra vez con la pelota parada, y aquí una expulsión. Lamentablemente para Malachi Henry, que daba mal un pase atrás, obviamente situación de último jugador, y marcando la roja el árbitro, bien expulsado el jugador de Bermuda, y Bermuda complicándose ya con un 2-0 abajo, complicándose totalmente la existencia, y Honduras que no te perdona, Honduras no te perdona. Honduras está en un nivel, en una mentalidad de querer entrar al Mundial, que a lo que sea se lo pasa por arriba, lo pasa por encima, y otra vez el arquero no sé si daba su 100% en esta jugada, y el 3-0. 3-0 de Honduras en este caso, 3-0 de la mini H para poder liquidar en 27 minutos aproximadamente el 3-0.
Y ya duro presente para Bermuda, que ya se veía fuera del partido. Honduras hacía lo que quería, encontraba espacios, encontraba juego, encontraba movimiento. Y que Bermuda un poco que ayudaba, ¿no? Con sus horrores, ya ni errores, horrores en el fondo. Y Honduras hacía lo que quería. Honduras con Nixon Cruz, en este caso en el 4-0, hacía lo que quería. Aprovechaba cada una de las posibilidades que le daba Bermuda de poder seguir estirando la diferencia, de poder hacerse saber como superior en el partido. Y ya Bermuda a los 36 minutos, y creo que un poco más también, no quería saber más nada con el partido, porque realmente no estaban dando lo mejor de sí, tenían muchos errores a tratar. Y como ya digo, más allá de poder ser superior, inferior o lo que fuere, cuando seguimos viendo ataques y ataques y ataques de Honduras, más allá de todo eso, se tiene que saber que los equipos que no han estado en movimiento, que han entrado desde los octavos de final, han estado muy pero muy distantes al nivel que tenían los equipos que vienen desde la fase de grupos, ¿no? Dicho sea Honduras, como también puede ser otra de las selecciones que haya podido, como República Dominicana frente a Estados Unidos, que haya podido zafar o salvarse. No lo ha hecho para nada bien, y aquí tenemos otro claro ejemplo de lo sucedido. Y otra vez, y Honduras era un stand-up, era un recital, era un monólogo de la Mini H que seguía marcando la diferencia. En este caso ahora de cabeza, otra vez volvía la pelota parada, de todos los colores tiene, y Jordan García. Y el gol para Honduras, para la Mini Honduras. No podía hacer nada Bermuda, era pelota parada tras pelota parada, 5-0 arriba Honduras. Ya era una cosa brusca, totalmente alevosa, y Honduras aparte seguía atacando, que es la mejor manera de no faltarle el respeto al rival, de seguir marcándole goles, de seguir obviamente tomándose en serio la situación. Y otra vez el arquero que no podía dar lo mejor de sí, que ya encontraba el 6-0 la selección hondureña, y que no paraba, seguía atacando, seguía buscando, no le daba respiro, ya el arquero no sabía dónde meterse por los errores que había tenido en el partido. Lo hacía saber la selección hondureña, se lo hacía notar, y bien, ¿no? Y encima con un jugador menos se le hizo muchísimo más cuesta arriba. Ya el arquero quería tirarse, quería enterrar la cabeza, que estaba muy apenado por todo lo que le había pasado. Y lo vemos, ¿no? Lo vemos muy sentido de lo que pasó con su equipo, de lo que pasó con Bermuda y de las responsabilidades que ha tenido en varios de los goles. Incluso salía sustituido, no sé si lo pidió él. Si no lo pidió él, me parece una falta de respeto y algo que yo no haría como entrenador de Bermuda, más allá de que tenga o no culpa de los goles. No creo que sea necesario, no se hace ni siquiera en la primera división, donde el fútbol es mucho más cruel. Ante un error así no se lo saca a los jugadores. Con esto finalizaba el partido entre Honduras y Bermuda. Había terminado el encuentro 6-0. 6 goles le hizo la Mini H. Lo atropelló, lo apabulló, lo ahuyentó al seleccionado de Bermuda. Hizo lo que quiso, casi que sin despeinarse. Propuso su juego, sus pelotas paradas, el laboratorio de la Mini H para esas pelotas paradas que terminan siempre de manera muy exitosa. Y bueno, Honduras está en cuartos de final, casi que sin despeinarse, como lo hizo México ayer también, 6-0, sin transpirar. No se lo complicó Bermuda para nada en lo absoluto. Fue todo viento en popa, todo marchó perfecto. Y la Mini H está en cuartos de final. Ahora espera rival, espera saber quién es su rival en estas próximas horas, y también poder saber si realmente va a poder estar en el Mundial de Perú de este mismo año sub-17. Le falta un partido, clasificando a las semifinales ya está dentro, y obviamente que yo creo que ya habiendo clasificado va a querer también ir por el título del premundial de CONCACAF. Así que hasta aquí hemos llegado, concierto de la Mini H, arte puro fútbol y goleada, así que espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir acá abajo con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos, nos dejan ese enorme like, dedito para arriba si les gustó el partido, si les gustó la Mini H y su monólogo dentro del encuentro frente a Bermuda. Dejen ese enorme like, comenten acá abajo qué les pareció, cómo vieron a la selección, cómo la ven de cara a cuartos, si la ven clasificada al Mundial. Todo acá abajo. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.